en esta parte de los números complejos sobre la representación gráfica de la suma y diferencia. Acá se tienen este plano dos vectores o dos números complejos, el z1 y el z2, donde la primera parte corresponde al valor real y la segunda parte al valor imaginario. En este caso, trataremos de graficar los radiovectores para cada uno de los sumandos. Por ejemplo, en el caso del primer número complejo, en este plano complejo, que tiene la forma del plano cartesiano, pero se le llama plano complejo porque estamos utilizando los números complejos. Por ejemplo, el A1 y B1. El A1 es el número real que corresponde al eje X, entonces el eje X sería la recta real, y el B1 es el valor imaginario. En este caso B1 y A1 coinciden formando este punto. Entonces de este punto de coincidencia a este punto inicial se genera este radio vector, ¿no? Tal como se ha descrito las características de un vector. Luego tenemos al segundo número complejo, A2, que sería otro número real o valor real, y el B2 otro valor imaginario. Entonces el A2, por ejemplo, podría estar por acá y el B2 por acá. Entonces el A2 y el B2 coinciden formando este otro punto. Entonces de este punto al punto inicial o al punto origen genera el segundo radio vector correspondiente al segundo número complejo. Ahora, estos dos vectores deben generar un paralelogramo, o también llamado cuadrilátero, ya que tiene 4 lados. Sí, y se forma de la siguiente manera. Este radio vector primero genera una imagen, que sería esta línea delgadita de color rojo también. Es una imagen porque esta línea tiene el mismo tamaño que este radio vector y también tiene la misma inclinación, también llamado la misma dirección. Por lo tanto, estas dos líneas son paralelas. Pero esta línea, que tiene el mismo tamaño y la misma dirección o inclinación que este, debe ubicarse justo acá en este punto final del segundo radio vector. Y lo mismo ocurre con este segundo radio vector. Este genera una imagen, que sería esta línea delgada de color verde, que tiene el mismo tamaño que este radio y la misma inclinación o dirección que este otro vector. Por lo tanto, ambas líneas son paralelas. Ahora, esta imagen debe ubicarse al final del primero. Entonces, al hacer esas ubicaciones, se genera un paralelogramo. Es un paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos. Los lados opuestos son paralelos. Entonces, el punto de coincidencia de ambas imágenes, de ambos vectores, radiovectores, genera desde este punto de coincidencia hasta el punto inicial un nuevo vector. Entonces, a este radiovector se le llama, en este caso, el vector suma o radiovector suma, la suma de estos dos vectores, que se resuelve de esta manera. Entonces, z, que vendría a ser, en este caso, la suma de los dos vectores o de los dos números complejos, y cuyo resultado sería esta r, o sea, la r o el z representan lo mismo. Entonces, como el z1 tiene estos valores, ¿no? Esta es la representación del número complejo 1, la representación del número complejo 2, y de acuerdo a la igualdad del valor real más el valor imaginario, en este caso de 1i, lo mismo sucede con el segundo. Ahora, sucede acá que como A1 y A2 son los valores reales, se agrupan y en esta última parte donde se genera un nuevo par, porque acá hay dos pares, acá se generaría un nuevo par. Entonces la suma de estos dos pares genera un nuevo par. Es como decir la suma
de dos números complejos es igual a otro número complejo. Entonces esta suma de los valores reales da como resultado a un nuevo valor real. Lo mismo sucede con los valores imaginarios. Se agrupan y como acá hay un factor común, es decir, la i es el factor común acá, entonces tenemos la suma de estos dos valores b. Recuerde, de acuerdo a la definición, estos valores b representan también números reales, pero en conjunto con la i generaría el valor imaginario. Entonces, b1 más b2 forman parte del valor imaginario. Pero la suma de dos valores imaginarios genera un nuevo valor, sería b. Por lo tanto, la suma de los dos números complejos es otro nuevo número complejo, que sería a más b, que en este caso sería z. Por ejemplo, si acá tenemos el valor de z1 y z2 en el plano complejo, tal como indica acá en la definición, el plano complejo, que tiene la forma del plano cartesiano, ubicamos al primer número complejo, que es 5, 3, 5 para x o 5 para el valor real y menos 3 para el valor imaginario. Hacemos coincidir y se genera el radio vector. Lo mismo sucede para el segundo número complejo, menos 4 para x, el valor real, y 9 para el valor imaginario. Hacemos coincidir y genera el segundo radio vector. Ahora, la imagen de este estaría acá, ya que tiene el mismo tamaño y la misma inclinación. Lo mismo sucede para este otro radio vector, su imagen estaría acá, ya que tiene el mismo tamaño y la misma inclinación. Entonces genera un paralelogramo. Este y este son paralelos. Este y este son paralelos. Pero el punto de coincidencia de las imágenes, hasta el punto de origen genera un tercer vector, radio vector. Este tercer radio vector es justamente la suma de estos dos vectores. Entonces acá tenemos la demostración algebraica, donde el complejo 1 más el complejo 2, número complejo 2, de acuerdo a la igualdad, sería 5 menos 3i, más menos 4 más 9. Entonces se agruparía, bueno, acá por la regla de los signos, quedaría menos y más por menos menos, más por más más. En este caso, y luego se podría agrupar, es una forma, los valores reales con los valores reales y los valores imaginarios con los valores imaginarios. Entonces al resolver acá tendríamos 1 y al resolver acá tendríamos 6. Entonces, como este es el valor real, sería 1, y 6i, en este caso 6 sería el valor imaginario. Y coincide, preciso, 1 para el valor real y 6 para el valor imaginario. Entonces hay esta coincidencia gráfica con esta coincidencia algebraica. Tiene que haber una coincidencia total. Entonces esto es con respecto a la suma de los dos vectores. Ahora, con respecto a la diferencia, es bastante parecida a la suma, pero sucede algo acá. Por ejemplo, para la diferencia del primer número complejo menos el segundo, se construye un inverso aditivo de Z2, es decir, del segundo número complejo. Es decir, la inversa, se trabajaría con la inversa del segundo número complejo. Por ejemplo, si la diferencia es el primero menos el segundo, entonces es lo mismo decir la suma del primero con el opuesto del segundo. Es decir, este segundo sería, en este caso, el opuesto, teniendo la idea de que acá este llevará positivo, entonces más por menos menos, y acá llevaría negativo. Entonces sería el primer número complejo más el opuesto del segundo número complejo. Entonces, si eso es así, de acuerdo a ese orden, los valores serían estos, acá con el negativo,
pero este negativo multiplicaría con cada uno de estos valores, quedando de esta forma, y al darle la igualdad sería, ¿no?, A1 más B1i más negativo A2 menos B2i. Entonces, por la regla de los signos de la multiplicación, más por menos, menos, más por menos, menos. Entonces, al agrupar los valores reales, en este caso A1 y A2, y los valores imaginarios B1i y B2i, quedaría de esta manera. Entonces, acá, por ejemplo, existe un factor común, que es la i, el valor imaginario, o la unidad imaginaria, y en este caso, entonces, lo mismo que sucedía con la suma sucede con la diferencia, es decir, si resto dos números reales o valores reales, tendré como resultado un valor real. Lo mismo sucede acá, otro número real. Pero con la i se generaría con el valor unitario, imaginario, generaría el valor imaginario. Entonces sería el valor real, el valor imaginario. Entonces en este caso B. Gráficamente resultaría de esta forma. El primer número complejo es A1, B1. Aquí está. A1 y B1. Si se da cuenta, A1 y B1. A1 y B1. Como puede ver acá. A1 y B1. Ambos coinciden en este punto. Hacia el origen genera el primer radio vector. El segundo punto es A2, B2. Aquí está A2, B2. Entonces, la intersección de ambos puntos genera el segundo radio vector. Pero acá necesitamos el opuesto de este radio vector, que sería menos A2. Por lo tanto, si aquí es A2, acá estaría menos A2. Y menos B2. Por lo tanto, si aquí está B2, acá estaría menos B2, es decir, el opuesto. Solo sería cambiarle de signo. Cambiarle de signo al valor real, si es positivo a negativo, o si es negativo a positivo. Lo mismo ocurriría con el valor imaginario. Si es positivo a negativo, o si es negativo a positivo. Ese significa el opuesto. Entonces, al coincidir estos dos valores opuestos, genera este radio vector que justamente es opuesto a este segundo radio vector. Entonces, el opuesto a este es este. Como puede ver gráficamente, esta flecha indica hacia arriba, pero el opuesto, indica hacia abajo. Por eso, el sentido del opuesto. Ahora, la imagen de este opuesto está acá. Tiene el mismo tamaño y la misma dirección o inclinación. El opuesto de este radio vector está acá. Tiene el mismo tamaño y la misma dirección. El punto de coincidencia de ambas imágenes con el origen genera el tercer radio vector, que en este caso sería la diferencia de los dos números complejos. Entonces acá gráficamente queda demostrado y acá algebraicamente coincide el valor A y el valor, en este caso, menos B. Entonces menos B, porque está en la parte negativa, pero acá le podemos poner menos B, no hay problema. Menos B. Menos B en el sentido de que está en la parte negativa, pero puede estar en la parte positiva también, no hay problema. Entonces A menos B coinciden con el origen, genera el tercer radio vector y acá se forma el paralelogramo. Por ejemplo, con los mismos valores, Z1 es este, Z2 es este, ¿no? El objetivo es hallar la diferencia. Entonces la diferencia sería el mismo procedimiento teórico, sería el primer complejo más el opuesto del segundo complejo. Entonces, si este es el segundo complejo, el opuesto del segundo complejo. Entonces, por la regla de los signos, menos por menos más, y menos por más menos. Entonces, al resolver,
tendríamos este procedimiento, ¿no?, con la igualdad de cada uno, 5 menos 3i, 4 menos 9i, por la regla de los signos también, más por más por menos menos, y agrupamos los números o los valores reales y se agrupan los valores imaginarios también. Entonces acá saldría 9 y acá saldría negativo 12. Entonces, numéricamente, por el medio del cálculo, tendríamos este resultado, que sería la diferencia de dos números complejos, resulta un nuevo número complejo. Entonces, gráficamente se tiene acá esto. Por ejemplo, el primer número complejo es 5 menos 3. Aquí está, 5 menos 3, y este es el radio vector del 5 menos 3. El segundo vector es menos 4, 9, pero su opuesto sería 4 menos 9, es decir, 4 y menos 9. Este radio vector sería el opuesto de este radio vector. Entonces, como puede ver, este va hacia arriba, este hacia abajo, pero tiene la misma dirección, solo que es opuesto a este. Ahora, la imagen de este radio vector está acá, la imagen de este radio vector está acá, generando el paralelogramo. Y la intersección de los dos radios vectores, las imágenes de los radios vectores, con el origen genera el tercer radio vector, que sería la diferencia de los dos números complejos, que en este caso es 9 y menos 12. Gráficamente se demuestra con el procedimiento del cálculo que hacemos acá: 9 para el valor real y menos 12 para el valor imaginario. Entonces, gráficamente tenemos este resultado y numéricamente tenemos el mismo resultado. Gráfico